Dios, pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella en la que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, y aunque no esté reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Oh Dios, Padre Sol nuestro que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. La luz nuestra de cada día, danosle hoy, que así sea. Oh. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, y aunque no esté reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Oh Dios. Su bendición. ¿Cómo están, Pepes? Espero que estén bien. Comenzando un día hermoso, un martes 28. Ya estamos a 28, gente. Tremendo como pasan los meses, los días, la vida, ¿no? La vida, ¿no? Por eso hay que disfrutarla, gente. Bien, vamos a lo nuestro. Vamos primero un poquito con Bitcoin. Vamos a chequear. Miren de fondo cómo cambiamos la musiquita, ¿eh? Rock and roll nacional puro de barrio, gente. ¿Conocen lo que es esto antes de comenzar? ¿Sí? A ver, ¿quién sabe cómo se llama el grupo que está cantando de fondo? El amigo El Piti. ¿Cómo se llama el grupito? Bien, vamos a lo nuestro. Vamos a ver si podemos ver un poquito lo que son las criptos primero. Vamos a chequear un poquito. 68.809, 0.01 lo que subió Bitcoin hoy, a lo que hoy no hoy, sino ahora actualizado. Esto va cambiando cada segundo. Ahora está 0.10, hoy estaba 0.53 y bueno, ahí vamos viendo cómo va, ¿no? El mercado está vivo, se va moviendo, tiene vida el mercado. Hay vida en otro planeta, ¿no? Hay vida en otro mercado, dicen desde el planeta Pepe. 0.10, gente, 68.797. Fíjate qué pausado, en cámara lenta, las wallets comprando en distintas obviamente ciudades hermosas de nuestro querido y hermoso planeta Tierra. Este planiferio que nos hacían llevar a la escuela, ¿se acuerdan? ¿Y dónde está ubicado tal país? ¿Se acuerdan? Bien, ahí estamos, gente. Así que bueno, vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con las top 100 también. Vamos a chequear que no hay volumen en este momento porque estamos dentro de la sesión de Londres. Faltan 17 minutos, y a ver la horita que es. Sí, 17 minutos para que comience, que abra paso la sesión de Nueva York, para ver si podemos saber alguna proyección y si se da para alguna operación. Hoy les voy a estar mostrando un bot que estuve creando, de los tantos rengos que voy creando. Ahí está, seguramente el fin de semana se viene algún video si tengo tiempo. Lo único que les digo, les anticipo, les voy a mostrar la foto, una fotito de lo que se viene. Es para cualquier par, para cualquier índice. Criptos no lo probé. Cualquier temporalidad, sesiones habría que chequear. Lo estuve probando siempre como comodín, uso la libra dólar, pero puede ser el oro. Hay que ver, ¿no? En cuál rinde más. Es un bot que detecta la volatilidad de los mercados, ¿sí? Cuando la detecta, la utiliza a favor y se convierte en algo muy poderoso. Ya lo van a ver, ¿sí? A ver, imagínense cómo se puede llamar ese bot que cree. Está rengo todavía, ¿eh? Pero bueno, ahí hice unos pequeños backtesting y obviamente no los que te llevan tiempo, ¿no? Pero unos backtesting
backtesting que son interesantes para ir viendo cómo se puede comportar en el tiempo. Obviamente después tenés que tener tu tiempo para dedicarle, ¿no?, la práctica, que sería el backtesting individual que tenés que hacer, ¿no? Eso es lo que más tiempo te lleva. Por eso soy autodidacta, me gusta crear robots, pero no soy programador, ¿sí? Soy autodidacta, nada más. Los dejo a todos rengos ahí caminando, y por eso me gusta operar manual, ¿sí? Pero a la vez, las ideas que uno tiene en la cabecita las trata de proyectar en la programación, y eso está bárbaro también, ¿sí? Aunque no me salga bien. Pero bueno, ahí está, ¿sí? Así que bueno, gente, 68-768, impresionante. Y miren esto, perdón, les voy a rebobinar, miren esto, un segundito, Escuchen esta canción, escuchen la letra de esta canción, escuchen qué bonito lo que dice, Nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también. Creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común. Escuchen, ahora seguimos con lo nuestro, pero hay frases muy bonitas, Escucha. de vos, pero cuando nos miramos sabemos Vamos, Mina, que tanto te quise Escucha. y tanto te quiero. Siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, Escucha esta frase y se viene, Qué lindo lo que dice, escucha. una canción, baby. Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que ¿Vieron? Qué bonito, ¿no? Bien, vamos a lo nuestro, pero la música también, es el combustible de nuestro planeta, gente. Estamos viendo un poquito de fondo las cripto, ¿no? Obviamente estamos en diario, vemos que hay algunas que están por encima de los 40, como NOT, por ejemplo, pero no todas, ¿sí? La mayoría de las top 100, supongamos que 80, están entre -1 y 1, ¿sí? Un promedio que está por encima y por debajo del nivel 0, ¿sí? Quiere decir que tuvieron una subidita de un 1 o una caída de un 1, pero en el día, ¿sí? En lo que es la vela diaria, hay algunas que están, por ejemplo, mira, Mina 3,3, IMX menos 2,3, ¿sí? Obviamente, eso en la semana seguramente son impulsos o retrocesos que vos vas viendo, igual que en el mes, igual que en la hora, que podés ver que, por ejemplo, Mina recuperó un poquito, SEI recuperó un poquito de ese 3% diario. Hay que ver qué pasa en la vela de hoy cuando termine la vela diaria, ¿sí? Por eso esto se va actualizando constantemente, ¿bien? Así que por ahora, gente, como digo siempre, nosotros dependemos en lo que es criptomonedas, muchas veces, te diría el 90%, de una noticia que repercuta de forma directa, obviamente en Bitcoin, por noticias con el dólar o con lo que pasa en el planeta. Eso va a repercutir, como les decía, ¿no? Obviamente una correlación positiva, ¿no? Con lo que tiene que ver con Bitcoin. Si cae Bitcoin, caen, y si sube Bitcoin, suben, ¿sí? Por más que el proyecto de TIA sea el mejor proyecto del planeta Pepe o Tierra, ¿sí? Obviamente que el proyecto también es muy importante, pero no va la fuerza de ese proyecto contra un Bitcoin que sabemos que cuando cae repercute, ¿no? De forma proporcionalmente directa, ¿no? En todas las criptomonedas, por más que la cripto sea la mejor del planeta Pepe o planeta Tierra, ¿bien? Así que bueno, gente, ojalá que el día de mañana, cuando la gente no compra más Bitcoin, decida, ¿no? De una forma, obviamente, volver a reinvertir o invertir en criptos top 100, top 1000, top 20, ¿no? Y que ya no dependa tanto de la caída o subida de Bitcoin. Miren, ahí hay un poquito de volatilidad, ¿sí? Ahí vamos un poquito a 0,05. Escuché un poquito acá, escucha de fondo. Me voy a TradingView, velas diarias. Nos vamos a ver un poquito a Bitcoin, disfrutando un poquito de música. Acá debajo tenemos un oscilador. Vamos a estar viendo que está ni sobrecomprado ni sobrevendido, está en la base casi del nivel medio, ¿sí? Ahora, en cuanto a velas diarias, nos vamos a ir dentro, ¿sí? Porque me gustas mucho, escucha.
Bien, vela diaria, consolidación de una semana, más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 velitas, 7 días. Tus piernas volaban, las sabía llevar. Bueno, ¿y? A mí me gustaba cómo las movía. Vamos a pernoctar. Y juntos nos fuimos a pernoctar. Es que me gustas mucho. No sé si dice pernoctar o a per no sé qué los bares. Pero bueno, ahí está. Calculo que pernoctar, ¿no? Bien, ahí tenemos velas consolidadas de velas diarias. Recuerden lo que hablábamos ayer en la otra plataforma, que estamos también en vivo en este momento desde la otra plataforma. Por si hay alguno que se vaya sumando. Hoy estamos probando YouTube en vivo y la otra plataforma que es nueva. Si funciona bien, seguramente la voy a compartir, ¿sí? Así que bueno, acá estamos en vivo viendo cómo las velas diarias hay altos, más altos y hasta acá, ¿no? Obviamente, donde después cuando llegó a un máximo dejó de hacer altos más altos y está en un descanso, en un retroceso, que si marcamos acá un poquito esta zonita, este canalcito que está acá, fue un retroceso con descanso, ¿lo ven ahí? Después empezó a subir con velas poderosas que si vos ves son estadísticamente muy parecidas. Miren, acá hay una, acá tenemos otra, ¿sí? ¿Las ven las azulcitas? ¿Sí? Son elefantes que le tiran. Miren, acá hay otra, acá hay otra. Fíjense que cada tanto aparece una velita de una institución. Todas son de instituciones, pero hay algunas que van de la mano unas cuantas instituciones. Miren, ¿ven? Bueno, esos son obviamente patrones estadísticos que te pueden decir que en cualquier momento una velita de esas, por más que haya 10 consolidadas, son las que hacen la diferencia para la tendencia alcista o para los dip profundos cuando cae, ¿no? Como por ejemplo un par de velas o una vela que llegue a zonas de soportes, ¿no? Por ahora estamos consolidados, ¿sí? Acá adentro, porque me gustan mucho. Ahí, ¿ven? Ahora, ¿por qué marco esa estadística? Lo que les decía ayer, seguramente ¿no? Hay altos muy cerca que puede venir a hacer pullback. Una sola velita como esta que está acá, que llegue a romper y esté por encima de esta zona, que está acá, por ejemplo, esta zona que está acá, ya la tocó, pero puede venir a visitar esta zona que es la que nos interesa también. Una sola velita donde se apoye. Y después, obviamente, lo que vieron los pullback, ¿no? Se devuelve alguna, otra, o amaga ir hacia abajo, y después se nos va, con una vela gorda ahí, ¿no? Y llegamos a los 80. Ya sé, vamos a ver cuando llegamos a los 100. Yo calculo que, ¿qué dicen ustedes? ¿En octubre? ¿O en noviembre? ¿O en diciembre? ¿O no llegamos nunca más? Escuchá. Eso. Bien, sacamos los dibujos de Picasso. Me voy a ir a la velita diaria porque nosotros hacemos scalping. Por más que individualmente, de forma personal, aparte antes del vivo, hago muchas veces intradía o scalping según lo que voy viendo. En este caso en vivo hacemos scalping, ¿sí? Porque así se puede ver las operaciones que hacemos en vivo todos los días, ¿sí? En el caso de que no se terminan, las grabo y las muestro, ¿eh? Así que, porque obviamente estamos una horita. Hoy voy a estar una horita y media, veremos, ¿sí? 1h10 o 90 minutos, decía 1h30, ¿bien? Vamos a ver cuánto estamos hoy. Velita diaria de hoy, bajista con mecha, se devolvió. Me voy a meter dentro de esa velita con velas de 1 hora. Hago lo que quiero hacer y no me sale mal. Bien, si vamos a ver los rangos diarios, vamos viendo cómo va rompiendo altos. ¿Ven acá? Un día, otro día, pero dentro de una ¿qué? Lo que les decía, una consolidación, ¿sí? Se manejan estos rangos. Ahora, dentro de esa zona, encontramos otros choricitos que se puede formar un POC interesante donde el precio está por encima y por debajo de una línea imaginaria, si querés marcar, que es esta, por ejemplo, que sería un imán, donde el precio es atraído por ese promedio de cantidad de velas que van hacia ese lado cada vez que salen fuera, según obviamente la distancia que lleguen, ¿no? Bueno, la idea es cuándo romperá estas zonas. Esta la viene tocando varias veces, esta la tocó un par de veces, esta también y esta no tantas. Entonces, ¿y qué pasará? Entonces nosotros tenemos que ir viendo esos rangos, ¿bien? H1, me voy a ir dentro de velas de 15, tampoco me voy a andar explicando, ¿no? Sino es que una pequeña proyección. Y bueno, dentro de la velita de 15 vemos las velas diarias. ¿Se acuerdan que era una vela bajista? Porque cayó, hizo una mecha, que es esta que llegó hasta acá abajo, se devolvió y ahora hasta acá. De acá hasta acá, esto sería la mechita, ¿sí? Ahí, ¿ven? Esa es la mechita y esa es la velita que estábamos viendo. Ahí más o menos ese rectángulo, la velita que veíamos diaria, ¿sí? Así que bueno, por ahora está haciendo, por ahora, en vela de 15, en vela de 15 está haciendo altos y bajos, cada vez más altos, ¿sí? De a poquito, dentro de ese
mundo que marcamos recién de consolidaciones. ¿Ven ahí? Va ahí. Vamos a ver si esto sigue hacia arriba, así despacito, o despega ahora, ¿sí? Dentro de 6 minutos, cuando comience la sesión de Nueva York, veremos qué pasa, ¿sí? Chequeamos también las fundamentales. Y bueno, ahí estamos. Por ahora, gente, las últimas 3 velitas de 15 minutos son 3 soldaditos. ¿Lo ven ahí? Esos 3 que están ahí. Que si vamos a velas de 1 minutito, vamos a ver velas seguramente bajitas, chiquitas. Ahí ven, muy chiquitas, ¿ven? ¿Sí? Que son las velas de 15 dentro del mundo de las de 1, ¿bien? Ahí están, ¿bien? Así que bueno, ahí estamos. Cada tanto alguna que sale del grupo de las ovejitas y ahí está, ¿no? Pero bueno, por ahora, gente, estamos en una consolidación con impulsos hacia la alza, hacia la baja. No sé si dice hacia la alza, hacia el alza, hacia la baja. Pero bueno, ahí estamos, dentro de canales, ¿sí? Consolidados, donde hace falta una velita diaria como la que les mostraba hoy para hacer la diferencia, rompiendo los máximos históricos nuevos que estábamos viendo hoy, o ir hacia abajo a buscar zonas de soporte. Por ahora está ahí, ¿sí? Como quien dice, ¿te imaginas esto? Mirá, es lo que yo me imagino, ¿eh? Yo me imagino algo así, mirá, te voy a dibujar acá, es un Picasso. Yo me imagino algo así, como que el precio está haciendo esto, subió, ¿no? Ahora está haciendo una cosa así, un resorte, y va a llegar un momento que no hay, ¡boom! Ojalá, ¿no? Pero bueno, ahí va. También puede seguir cayendo, ¿no? Un poquito más, pero también la velocidad que puede tomar con volatilidad puede ser impresionante. También veremos qué pasa y cuándo será ese momento. Muchas veces son patrones que se van viendo, ¿no? En distintas sesiones, día a día, de a poquito. Son señas, ¿sí? Estadísticas, como esas velitas que veíamos diarias, ¿eh? Música tipo rock and roll. Matecito. Sueño que Bien, me voy a lo que tiene que ver con el índice, señores. compañeros nos unimos para Lista roja. algo nuevo, pero no sé qué. No sabe qué, Piti, ¿viste? Rock and roll. Bien, ¿qué es esto? Ah, bien, bueno, no, esto que estamos viendo de fondo no es más que canales. Canales que los podemos borrar, los podemos dejar, los he marcado esta semana y la semana anterior seguramente en la plataforma nueva que estoy probando, que estamos probando con algunos de los pepes de esa plataforma que se están sumando, ya se sumó un par, así que gracias, loco. Sobre todo hay un par que son de Estados Unidos, me parece, no tengo idea. Pero yo les respondo, pleased to meet you, ¿no? Where are you from? Y me están escuchando en este momento. Bien. Acá estamos, canal alcista en velas diarias, donde dentro de ese canal alcista, después de varias semanas, ven acá, 1, 2, 3, miren todos los días y semanas que hay dentro, ¿no? Nosotros vemos un canal que bajista, pero en el canal bajista hay una convergencia de una zona de soporte con un final de este canal, que puede ser final o no, no lo sabemos, el canal puede seguir hasta acá abajo, ¿sí? Pero un final porque supuestamente, entre comillas, está llegando a una zona que interactuó en el pasado. Veremos cómo interactuó 1, 2, 3 veces. Si esta cuarta vez que ya la velita está ahí, puede ser que se devuelva hacia arriba, o también puede ser que rompa, diga voy a pispear un poquito acá, hago un pullback con un par de velitas y después me voy para abajo, ¿sí? O puede ser un clímax, una falla, una trampita y se nos va para arriba también, ¿no? Lo que sí sabemos que está en una zona de convergencia, en un canal alcista, pero que viene de un canal en caída bajista, ¿sí? Vamos a ver si se recupera, viene de un par de días el índice en caída, ¿sí? Ahí estamos, ¿ven? Ahí está llegando esa velita, 3 soldaditos hacia la baja y vamos a ver el último, ¿sí? Este, ¿bien? Así soy yo, dice el amigo, Vela que podemos buscar hoy, por ejemplo, si tenés algún bot para operar del dólar, podés buscar en contra del dólar porque es una vela bajista, pero también puede pasar de que cuando comienza la sesión revierte la situación, ¿sí? Por ahora viene una vela bajista, fíjense en las últimas velitas horarias, viene haciendo altos cada vez más bajos y obviamente rompiendo los bajos también con velas, no grandes, pero cada tanto alguna va mostrando la diferencia con el resto, ¿sí? Ahí van y tenemos, escuchá. ¿A qué? ¿A la plataforma? A decir la mejor. Legalícenla. Yo me vuelvo loco con la música, gente. Escuchá. Como yo operé bien hoy, redondito, fue al grano, fue al pie, ya está. Escuchá.
Le salió una voz de finita. Bien, vela diaria, me voy a la velita, a esta. Vamos a marcarla acá para que veamos un dibujo. Voy a marcar el bajo con la vela. Parte de la vela. Viene que me falta un pedazo de la apertura de la vela horaria. Pero nos sirve eso. ¿Para qué? Para ver esto, a ver. Ahí está, ¿ven? Yo marqué este bajo, ¿lo ven? Este que está acá con la manito, ahí, ¿sí? Ahora la vela diaria, perdón, la vela de que habíamos visto recién, de una horita, comenzó acá, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25, 30, bueno, es la horita que se va a rellenar y va a formar otra horita. Vemos una zona en este indicador oscilador, ¿sí? Como el precio está tratando de llegar al nivel medio para quizás ir a buscar, obviamente, sobrecompras. Si va a buscar sobrecompras, podemos buscar ventas acá arriba, ¿sí? Acá, ¿ven? Ahí. En esa zonita, ¿bien? O buscar order block en distintas zonas si te interesa, que están por encima o por debajo, donde haya liquidez, ¿sí? Pero bueno, eso cada uno tiene su estrategia, su forma. Lo que sí les digo, que viene estos últimos minutitos, estas últimas horas, 3 horitas, con 3 velas rojas en caída diarias también, ¿sí? Y velas horitas que acompañan también hacia la baja. Así que está en un retroceso. Hay que ver si te conviene o no operar a favor o en contra del índice o del dólar, ¿sí? En el par que utilices en Forex, ¿sí? Escucha. Pero no entiendo por qué no estoy en libertad. Y dice, legalicen la... Solo por fumar. Eso. Bien, vamos al oro, gente. A ver cómo está el oro, que tengo un par de bots puesto ahí también. Estoy probando una plataforma nueva, gente, una plataforma nueva, un broker nuevo, pero lo estoy probando con bots, obviamente. Le puse 1 a 1000 al primero, casi reventé la cuenta, gente, pero porque la quiero duplicar, ¿sí? Vamos a ver si ajustamos motores, lo bajé a 500, 1 a 500, lo voy a probar ahí, vamos a ver qué pasa con, obviamente, ese mismo bot que sé que tendría que funcionar bien, que estoy probando. Después les voy a mostrar cuando llegue a los objetivos, si lo llego, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, chocho de la vida, porque voy viendo cómo funcionan las plataformas. Son todas iguales, obviamente, pero a ver si hay alguna diferencia con otras que utilizo, ¿no? Nada más que eso. Y bueno, uno las chequea, ¿bien? Sin dejar de utilizar las que uno utiliza también, ¿bien? Gente, de fondo estamos viendo una plataforma que es TradingView para hacer análisis. Si alguno quiere que proyectemos algo, me avisa, ¿eh? Bien, velas diarias de oro. Vamos a ver el orito un poquito. Bien, este es el Piti. Pero ¿qué pasa si yo te digo, ¿conoces esta música? Mirá, escucha esto, Si esto no te gusta, escucha. Escucha, Me tenés que decir cómo se llama el grupo, el autor, de dónde son y si te acordás de algún tema de ellos. Bien, viejas épocas, ¿no? Tremendo, loco, mirá. Después seguimos con el popurrí del Piti, Y bueno, y en la semana, si estamos de vuelta con ustedes en YouTube, veremos con qué, ¿sí? Así que bueno, ustedes si les gusta algún grupo, me avisan, Bien, me voy a ir al oro. Estamos en el oro, no me voy a ir, sino que me voy a quedar en el oro y vamos a ver un poquito. Podemos agarrar esta mechita ahí y esta otra mechita, pero voy a agarrar ahí, porque me gusta hacer ahí. Agarro mechita de acá y esta zona que sobrepasó un poquito y dejo acá como que no tocó, pero podés poner una aceleración acá si querés. Ahí estamos, bien, vas acelerando con un doble toque arriba. Esto no sé por qué lo puse ahí, lo saco. Seguramente habré explicado algo, pero bueno, acá podemos marcar, ¿ven? ¿Para qué velas diarias? Para tener una idea, ¿no? Si va respetando esto en algún momento, si se mantiene dentro de esta zona, de este ángulo, o se mete dentro del ángulo cóncavo, decía el amigo, no, convexo, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? A ver, díganme, lo opuesto, ¿cómo es? Bien. Así que ahí estamos dentro de un canal, ¿sí? Una pequeña compresión si agarramos estos toques y vemos una vela diaria que no tiene fuerza todavía bajista. Ahí vamos a ir dentro. Ahí está, ¿ven? El precio cayó interesantemente el jueves 23 de mayo, ¿sí? El viernes quiso retroceder un poquito esa caída, recuperar algo, no pudo. El lunes lo intentó, tampoco pudo llegar hasta la apertura del día jueves y hoy está tratando de ver qué hace. Capaz que se da vuelta este choricito y se va para arriba a visitar. Hay que ver, no lo sabemos, o quizás toma fuerza y rompe este boss o esta zona, como le quieran llamar a ustedes, este bajo anterior, ¿sí? Hay que ver, ¿no?
Así que por ahora, gente, estamos en una vela chiquita, ¿sí? Ahí podemos marcar inclusive para el que opera velas diarias dentro de la velita, esa mechita, esas 2 mechitas que dejó, y ahí te podés ir, párate a ver. Ahí está. Nos vamos a velas horarias. Respiración. Me sale la voz finita del abuelo, Ahí está. Bien, ahí estamos. ¿Ven un poquito? Vela diaria de hoy. Estuvo acá arriba, estuvo acá abajo, está en el medio. Y está en el medio en el oscilador, ¿sí? Así que bueno, por ahora tranqui. Faltan minutitos. No, estamos dentro, perdón, de la sesión de Nueva York, Verte de nuevo. Ay, una señora hablando. Tremendo. Ahí estamos, gente. Bueno, voy a marcar un poquito esta zonita. Si alguno se suma al vivo, acuérdense que suelo avisar a último momento porque me decido según como veo. Si estoy desocupado, hago el vivo. Suelo hacerlo todos los días, pero esta semanita estoy con otras cositas. Por eso estoy viendo de hacer una horita y media, 40 minutos veo, ¿sí? Por ahora estamos en vivo, disfrutemos el momento con buena musiquita y veamos si podemos ver alguna entradita, ¿no? Ver algún bot funcionando bien y de forma manual, obviamente. Gente, altos y bajos acá, ¿ven? Fíjense en lo que es esto, ¿no? Ruido, descanso, ¿lo ven ahí? Tendría que marcar, vamos a hacerlo bien, mirá, pará. Mirá, ahí. Eso que está ahí, todo descanso. Están ahí haciendo platita, obviamente, ¿no? Acá arriba, acá abajo, pero son consolidaciones, cada tanto despega. Está en esta zonita, hay que ver si el precio viene a visitar esta zona que les mostraba en velas diarias. ¿Se acuerdan cómo eran esas chiquitas que hubo, que trataron de recuperar lo que en el jueves cayó? ¿Se acuerdan? Bien, ahí vamos, gente. Velita interesante para venir a visitar esta zona. Vamos a ver si estas velitas vienen en un rato acá arriba, ¿sí? Hay que ver. Por ahora está llegando la sobrecompra y en una de esas podemos utilizar esta zona para esperar que se meta en esta consolidación, otro POC interesante que está acá, o si ves algún patroncito interesante, algún dibujo chartista, buscar alguna venta acá, ¿sí? Por acá arriba. Bien, mate. ¿Conocen este grupo? Down. Eso. Ahí sí. Bien, ahí estamos, Voy a poner hola, ¿cómo estás? Si hay alguno acá en esta plataforma. O hello, voy a poner hello. Hi, hi es hola, ¿no? Hi, hola, hi. Si hay alguno que se sume, Ahí estamos. Por ahora está funcionando bien la plataforma, Bien. Bien, gente, me voy a ir ¿a dónde? Vamos a ir a la fuerza de la moneda, ¿sí? Esto lo voy a sacar, mirá, ¿no saben por qué no pasa? Era re supersticioso, porque tengo este dibujito, decía el amigo, che. Ahí está, lo corro y ahí pasa, decía. Si no, la mecha no deja, van a que ahora sube. No, era re supersticioso el amigo, le hacía un caminito que le hacía, ¿verdad? Que vaya por acá y le hacía así, caminito por ahí hasta llegar con una rutita, ¿sí? O, miren, se va para acá, que vaya así y lo da vuelta para arriba, caminito, ahí está. Estaba re loco el amigo. Bien, gente, ahí estamos. Dentro del canalcito, una mechita que hizo. Me voy a ir a las fuerzas. Antes vamos a chequear un poquito las noticias fundamentales. Creo que hay un par de noticias de mediano, obviamente, pero de alto impacto a las 11 de la mañana. Vamos a ver. Acá estamos. Oh, me dio en la cara esto, sí, confianza del consumidor. Tenemos a las 11 de la mañana. Después son todas de mediano. Mira, acá nos filtré. A ver acá. 28. Confianza del consumidor a las 11. Gente, listo. Yo me iré. Hola, Cristian, ¿cómo va? Hola, Pepe Gatillo, ¿cómo va? Ahí estamos. ¿Cómo andás? Gracias por saludar. Sé que debe estar laburando. Gracias, genio. Que pases lindo día hoy de laburo laboral. Es así, ¿no? Disfrutar el tema de Homero, ¿no? Pero en algún momento
salís de ese mundo, ¿sí? Es de a poquito, paso a paso. Algunos tardan más, otros tardan menos y otros nunca llegan porque abandonan o porque viven cambiando de ideas, ¿no? La cosa es mantenerte con lo mismo un buen tiempo, ¿no? Y ir batallando, ¿no? Es así. ¿Viste como el video ese que compartí ahí en Telegram? Bueno, ese videito cortito, eso está bárbaro, chequealo, vas a ver. Esa es llegar al objetivo, vas a caer 1000 veces, te tenés que levantar y seguir, ¿no? Un tropezón no es caída, decía. Buen día, ¿cómo andás, genio? Espero que esté bien, Cristian. Tal cual, pasito a pasito. Muy bien, señor. Viste que somos poquitos acá, No hago publicidad y muchos que te siguen o que están con vos están, otros no están, otros vienen, no avisamos. Así que si ustedes se quieren sumar, súmense, y si quieren compartirlo con amigos, compártanlo. Recuerden que somos muy poquitos y bueno, la idea es que nos sumemos de a poquito, que se sumen, y si no se suman seguiremos así, ¿no? Como siempre. Así que bueno, ahí vamos, gente. Escucha, para vos. ¿Conocen esta canción? No. Cristian, estás en Discord, sumate y te agrego el Pepe, Si estás ahí, avísame, ¿sí? Me parece que estabas, pero no me acuerdo si estabas con qué nombre o porque hay un par que se sumaron pero no tienen nombre, ¿viste? Entonces no ven ninguna dimensión. Ahí vas a ver la dimensión 1 si te pongo el Pepe. Y bueno, después si querés participar, participá. Y si no querés participar, no participes, me da lo mismo. Pero en el caso de que participes, está bueno porque así te puedo ir pasando a la 2 y hacer algunas cositas que quiero hacer con los primeros que lleguen a la 2, ¿sí? Como Pepe Gatillo, ¿bien? Así que bueno, ahí estamos. Bien, seguimos. ¿Nos vamos a dónde? Nos vamos a la fuerza de la moneda. Chau, Pepe. Mila. No, este es Mila Pop Trader, ojo, es un príncipe del planeta Pepe. Ahora nos vamos con Pepe Mila, que es el dueño del planeta Pepe, Déjame que yo te pueda ver. ¿Vieron el video de ayer? ¿No? Después les comparto cómo terminó la operación, Salimos en positivo, me salvó el bot ahí, Igualmente, podría haber cerrado la operación manual en un segundito y quedaba en tabla, pero le quise hacer un poquito más, pero no fue nada, fueron $3 perdidos contra... tenía $25 ganados, pero terminamos en 17, ahí vamos a ver ahora seguramente. Muy poquito, pero igual todo suma, positivo, ¿no? Obviamente, todo suma, Mientras sume y no reste, y si suma para aprender restando, bienvenido sea, ¿no? También. Estaba en la 2, pero me pasaron a la 1. Sí. Porque agregué algunas reglas nuevas. Porque, viste cuando decís, vamos a poner reglas nuevas para cambiar un poquito la idea, me sentía explotado, usado, como quien dice, y dije, pongo reglas nuevas porque la idea es que el que quiere participar, que participe. El único que quedó en la 2 fue Pepe Gatillo Fácil, porque está hace 1 año y medio todos los días en vivo. Tampoco tenés que estar todos los días en vivo porque te aburrís, pero participa, comenta los videos, me da una mano. Y bueno, gracias a él, ¿no? Obviamente, y a los que estaban antes, que con el tiempo se van porque abandonan o porque no pueden ser rentables o porque quizás han pagado en algún lugar algo y los han estafado. Pero bueno, lamentablemente así, ¿viste? Y acá ahora van a tener 2 formas de subir, el que quiere, ¿no? Una es participando, ¿sí? El que participa está joya. Si no, te queda en la 1 charlando con todos los amigos, está bárbaro, que quieran participar, ¿no? En la 2 se empieza a poner un poquito más lindo, en la 3 mucho mejor, en la 4 somos superhéroes y en la 5 desaparecemos y nos vamos al planeta Pepe a vivir casi. La idea es esa, ¿no? Las reglas son nuevas, está buena para el que participe, el que no participa ni resta ni suma, me da lo mismo, pero el que participa, bienvenido sea. Tampoco tenés que poner hola todos los días, porque eso no es participar, sino es el que tenga ganas de escribir, que escriba, ¿no? Y van a ir subiendo de categoría. El que quiere sumarse a la 2 rápido puede pagar una colaboración, no sé, de $30. Ahora, si no participás, te volvés a la 1. Así que cada uno que haga lo que quiera. Igual es todo gratis. El que quiere pagar algo, que lo paguen. Eso. Y me siento no tan explotado
por muchos que he ayudado a muchísimos y nunca me han dado ni un comentario. Entonces dije, basta, ya está. ¿O no? Pareciese que lo que es gratis es malo, ¿viste? Entonces quizás poniéndole un precio, que tampoco es la gran cosa. No es que estás vendiendo nada ni nada. Quizás le den más importancia. Y si no, me da lo mismo. Yo vivo tranqui así. Y llego a fin de mes. Che, ¿qué dice? Está muy bien, Mila. Gatillo siempre está así, sí. Inclusive, vos sabés que no es por nada en especial con nadie, no. Sino que mi cabeza explotó un día por muchas cosas que me pedían. No de forma individual, en los mensajes, hasta los fines de semana. Y dije, loco, estoy dando todo gratis. Y siempre di todo gratis. Y dije, basta. A lo que voy, obviamente a lo que conozco muy dentro, seguramente seguiré compartiéndole cosas, ¿no? Pero dije basta porque había gente que nada, les da, al otro mes desaparecen y ya está, me da lo mismo, igual, ¿sí? Ojo, son toda gente buena, pero muchas veces o se abusan o vos le das la mano y te agarran el hombro, como todo, ¿viste? Entonces dije basta. Pero bien igual, lo único que hice es poner la regla ahí, que capaz que vamos a ver si con el tiempo no las voy ajustando, porque quiero que sea, ¿no?, lo mejor posible para que la pasen todos bien, ¿viste? Pero bueno, y si se suman será una gran comunidad, y si no se suman no pasa nada, yo seguiré como siempre. Así que bueno, espero que vos estés bien, genio, ¿Vos seguís operando o no? No, que me la cuenta, dice el amigo. Lo que podemos hacer cada tanto, esta música me gusta, pero es un poco como la que ponen los vecinos acá al lado. Me queman la cabeza, aparte que le bajo un poquito. Ahí estamos. Eso, esto es lindo, esta música, pero, viste, me gusta. Vilma es de fondo, lo que pasa es que tiene un par de temas que son tremendo. No sé si los conocían a Vilma, sí, Mila, voy día a día, pasito a pasito, muy bien, loco, genio, la vas a romper, Sumate ahí en Discord cuando quieras participar y participa cada tanto. ¿Se acuerdan que la idea era hacer algún vivo ahí y hacer varias cositas, poner un MT4 y empezar a operar? Pero dije no, basta, porque me pongo, si lo quieren hacer ustedes está bueno, pero con el tiempo, si somos muchos, sí, pero para 2 o 3 era como, ¿no?, una cosa media, ¿no? Para mí quizás otro peso más, ¿me entienden? Entonces yo digo, no, ya demasiado lo que tengo y está bueno quizás ayudar, todo bien como siempre, pero tampoco, viste, estar todo el día, tengo otras cosas personales también. Y lo que sí está bueno, si quieren participar en la 1 participen, si quieren ir viendo las reglas como son, tampoco son tan estrictas, ¿no? Si participás y cada tanto no poner hola por poner o un like, ¿no? Pero el que participa está bárbaro, tampoco que sea un coso militar, ¿viste? Que hagan lo que quieran, pero el que pasa la 2 que la pase participando, y si no podés pasar de otra forma, no sé, con $30 o $25 estás en la 2 vas a tener bibliotecas, algunos bots que voy compartiendo, haremos algunos vivos juntos, pero primero tiene que sumarse la gente. Esto arranca recién ahora, ¿sí? Si arranca, con el tiempo se puede poner lindo, interesante. Inclusive se pueden empezar a comprar algunas cuentitas con esa plata también. El día de mañana, para el que quiere pasar así, se pueden comprar cuentitas y, ¿cómo se llama?, y sortearla, porque me da lo mismo. Lo que no quiero es regalar tantas cosas, esa es la idea. Ya llegué a un límite, ¿viste? La gota que rebalsa, no sé qué toqué y dije basta, no regalo más, solamente a un par de pepes que voy conociendo, que los tengo ya hace un tiempo, pero después dije basta. Igualmente podemos hacer también en el Discord, ahí en la 1 podemos tirar un poquito de los live en vivo. El que se quiere sumar podemos ir a la 1, en la 2 vamos a estar un poquito más también, pero bueno, primero cuando vamos pasito a pasito en esto, porque si somos 10 no podemos hacer nada, ¿no? Tenemos que hacer por lo menos 50 para empezar a hacer las cositas, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Por lo menos se arrancó, ¿no? Con un planeta hermoso, donde la pasamos bien con música, con algunas cositas. Esta semanita estuve un poquito en vivo probando otras plataformas que las quiero agregar, porque la idea es sumar más pepes. Así que bueno, si ustedes comentan está bárbaro, y si no comentan no pasa nada tampoco, ¿sí? Así que bueno, chicos, quieren que analicemos, quieren que tiremos la ruleta, que analicemos, no sé, lo que quieran analizamos, me avisan si quieren y ahí estamos, Así que bueno, grande, Pepe, sí, ahí te pongo, bueno, buenísimo, ahí te pongo, mira, te pongo un dedito para arriba, mira ahí,
A ver ahí. Si hay alguno de los Pepe que están en la plataforma nueva, por más que sean ingleses, no sé cómo se dice, querés sumarte al vivo y hablar en inglés, yo te escucho, me avisás, ¿eh? Así que si hay alguno que esté en esta plataforma, ¿cómo se dice, gente? ¿Querés sumarte a la plataforma en vivo a charlar un ratito? Y yo le hago preguntas en inglés, ¿quieren? No, sería bárbaro, ¿eh? A ver si hay alguno acá, un segundito. Ayer me escribió uno en inglés, no entendía nada, pero bueno. Obviamente el traductor, ¿no? Pero el traductor no traduce tal cual vos querés. Yo digo che, y el che no sale, ¿o no? Che, una cosita. Obviamente tengo que buscar, ¿no? Neutro, ¿no? Como sería. Bien, vamos a ver a lo nuestro, porque si no, no vamos a hacer nada. Acá le voy a responder el amigo Joya. A ver, acá también a este otro compañero. Ahí estamos. Ahí está. Ahí, mirá, te tiré un trébol de 4 hojas para que dupliques la cuenta, Pepe Ansiedad, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Si querés cambiarte el nombre de Pepe Ansiedad a Pepe Recontra Rentable de acá un par de meses, me avisás, ¿eh? Eso estaría bueno también. Se pueden ir cambiando los nombres, ¿sí? No tenés que pagar nada, ¿eh? Así que bueno, vamos a... ¿a dónde? A las fuerzas. Estamos en las fuerzas, me parece, ¿no? Sí, acá estamos en las fuerzas. A ver acá, si hay alguno que se quiera sumar hoy, que estamos en YouTube en vivo y en esta otra plataforma. Y seguramente la semana que viene voy a sumar Twitch también. Vamos a ver, vamos a sumar 3 plataformas, si no revienta el internet acá en mi zona. Pero si quieren... no sé, conversar en vivo o operar en vivo y yo veo cómo operan, por más que sepas muchísimo, yo miro cómo operas. Si te animás, me avisás, ¿sí? Y si querés, te ayudo. Y si estás en una operación en este momento en negativo y querés que yo me meta a darte una mano, ahí estoy. Así que avísame, pero avísame ahora, ¿sí? Antes de que busquemos alguna operación. Voy a estar unos 10 minutos buscando, más o menos. Y bueno, si encontramos le damos y si no, no. Le voy a regalar una canción a Pepe Ansiedad, que está ahí, que compartió, que se sumó un ratito. Obviamente, gracias, loco, por pasar y saludar. Le voy a regalar una canción. Mira, esta canción se la dedico a Pepe Ansiedad y obviamente a Pepe Gatillo, que batallando todos los días, laburando. El tipo, laburando todos los días, me manda mensajes desde el trabajo. Un capo, loco. Muchas gracias, genio. Y para todos los Pepe que estén en el planeta, gracias. Por haber estado o por seguir estando, y les deseo lo mejor, que le vaya muy bien a ellos, a la familia, a los hijos, a todos, ¿sí? Y a mí también, a todos, ¿sí? Así que bueno, esta canción va dedicada a esta, a ver si la encuentro acá. ¿Para quién? Para el amigo que se sumó recién, para Pepe Ansiedad, Le voy a poner un tema lento porque es ansiedad. A ver qué tema lento le voy a poner. No, este tema para vos, mirá. Este tema es para Pepe Ansiedad, escuchá. Escuchá, escuchá la letra, escuchá. El piti. Mientras voy buscando algo, para operar. Muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Tengo ganas de operar y no se me ocurre nada. ¿Qué puedo operar? A ver. El tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita. ¡Eso! Para estar por la noche. Pila. 1, 2, 3. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no sé. Bien, tenemos el yen japonés hacia el alza, ¿sí? Bueno, ahora les muestro las operaciones de ayer, ¿sí? Eso es algo que lo grabé. Las terminé, ni bien terminó el vivo, las cerré prácticamente, ¿sí? Pero bueno, después les muestro, Y les voy a dar un ejemplo de algo que me pasó ayer con una de las plataformas que estoy probando para ver si le meto dinero, obviamente, y si la represento, ¿sí? Algo que me pasó en la plataforma por dejar un bot 2 minutos más. Por 2 minutos más. Acá cerré todo bien, en otra plataforma cerré todo bien, y en esa plataforma lo dejé 2 minutos más y estuve hasta las 10 de la noche para cerrar en positivo. Gente, algo de scalping, ¿vieron? Por eso te digo, con el mismo bot, Para mover el corazón necesito estar pila toda la vida. No como ese conejito que no dura nada. Yo soy ratona batería. Bien. Gente, escuchen. Y vos que me decías que siempre tocaba la guitarrita. ¿A quién no le pasó esto, no? Toda la noche, todo el día. Que nunca iban a triunfar mis temas. Que nunca se iban a pasar en la radio. Y mirá ahora. Se le muere la novia ahora, ¿no? La que era novia, ¿no? ¿Cómo están sonando? Ahí se convierte en un mariachi, escuchá, el piti. Debería dejarte.
haberme ido muy lejos y todavía Mariachi. Vamos, Piti, vamos, Piti. preferiría que nos vayamos a comer ¿Unos qué? A ver. unos ricos calientitos. Eso. El Piti. Qué grande, qué lástima el Piti, ¿no? Lo que le pasó, pero bueno. Pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor. Bien, seguimos. A ver, vamos rapidito. Estamos dentro de la sesión de Nueva York, a pasitos de la primera vela de 30 minutos de la sesión de Nueva York, obviamente acompañado de lo que ya viene hace un par de horas, que es la de Londres, ¿sí? Por la noche. Pilas, pilas. Pila, 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 oh. Pila, 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 siempre pila en la vida. No me confundas con ese gatito, vos sabés. Yo soy un robot. Pilas, pilas, Bueno, el yen está fuerte, pero ojo al piojo, gente, ¿eh? pila, toda El yen está fuerte, el euro está tratando de salir de la debilidad para ponerse fuerte y el dólar está firme. ¿Se acuerdan que el dólar estaba en caída? Sí, estaba tratando de subir. Bueno, parece el índice, ¿se acuerdan? que no dura nada. Vamos a ver qué hacemos hoy, ¿eh? A ver si terminamos en profit o en déficit, decía el amigo. Igualmente, la suma de los días es lo que te hace ser rentable, gente, no el día. Uno en el día quiere sacar provecho a lo que perdió en días anteriores, no es así. Fama 380. Escucha, salió. Voy, pila, siempre pila. Conejo reproductor. Toma, conejo reproductor como Fibonacci, la suma de los conejos, ¿eh? Lo que le expliqué en uno de los videos de Fibonacci, ¿sí? Que hablo ahí, explico bien de la matemática de Fibonacci, quién fue Fibonacci y obviamente la historia, por qué sale todo esto de Fibonacci. Justo habló de los conejos y me hizo acordar ahí el amigo, ¿eh? Fibonacci, el hijo de Nachi sería, ¿sí? Fibonacci, bien, allá italiano. Bien, gente. A ver, vamos a ver acá. Estoy tratando de buscar. Hay alguno que... Vamos, Mila, qué grande. Sí, acá estamos, ¿eh? Libra dólar, le puse break-even ya. Bueno, ¿estás trabajando? Si querés sumarte, avísame. Y estamos en dimensión 1 hoy, ¿eh? Si en la dimensión 1 querés sumarte, charlamos ahí en vivo, ¿eh? ¿Probaste el robot, Pepe Gatillo? ¿El telaraña dúo, el 2? ¿El 2x1 ese? Si lo probaste, avísame, ¿eh? Puede ser que otra vez no sea cierto. Fuera, dice el amigo, lo sacaron ahí. Grande, Gatillo, yo estoy al revés, medio apretado. ¿En cuál estás, Cristian? Si querés te ayudamos, ¿eh? A ver si sirve, capaz que en una de esas perdés más. Pero avísame si querés y acá estoy buscando, igual que vos en el mismo momento, ¿eh? Fíjense, gente, lo que se viene para el fin de semana, ¿eh? Si llego a hacer el video, miren esto nada más. Tengo un bot que estoy probando en vivo con ustedes, que no se los mostré porque lo estoy probando acá en esta cuentita. Acá está, miren. Ahí, ¿lo ven? Miren. Ay, dice, ¿y qué pasó? ¿Qué es esto? Son velas japonesas, ¿la ven? Mira, ahí te las amplío, ¿la ven? Miren las velas. Ahí, ¿la ven a las velitas? ¿La ven a las velas japonesas? ¿La ven? ¿O no? ¿O ven otra cosa? Ahí está. ¿Ven arriba el bot? ¿Cómo se llama? Zombie de... Bueno, no les quiero dar el nombre. Este se viene para seguramente el fin de semana con una tapita interesante que les voy a hacer. Vamos a ver, lo voy a probar en la libra dólar en M15, que ya lo probé. Hice un par de pruebas. Tengo que hacer el video y grabar, que es lo más pesado, lo más aburrido. Pero bueno, inclusive con la música. Estoy solito, gente. Y bueno, vamos a ver cómo sale este, ¿sí? No se asusten, ¿eh? Se va a llamar así, ¿sí? Este es... inteligencia artificial que va a buscar la volatilidad del mercado. Con Pepe Mila haciendo un bot. Quedaron rengos, pero no rengos, zombies quedaron, mirá. Vamos a ver qué pasa con esto. Bien, seguimos. La ciudad y el pelo. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego. Se quema por dentro. Fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Tengo ventas en libra dólar, me dice el amigo. Dale, joya, gracias, genio. Ahora me meto igual que vos, decía, che. Seguía las señales de Cristian. Vamos, Cristian, nos metemos, vamos para la 1. Tengo los bots prendidos. A ver, dale, mirá. Pará. Esto tenía que decir, me hiciste acordar.
Disculpen que baje la música. Ustedes dirán, ¿por qué la bajás si igual se escucha bien? Lo que pasa es que yo también escucho igual que ustedes la música, pero a mí no se me baja cuando hablo. Yo cuando hablo tengo una aplicación que baja el volumen y ustedes lo escuchan, ¿no? La música, y cuando yo hablo se baja. En este caso, yo estoy hablando y la música me está quemando el tímpano. Pero lo que te quería decir, Pepe Gatillo, que está bueno para que lo sepas, vamos para la uno. Dice el amigo, tengo los bots prendidos, a ver cómo... Dale, 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 dale. Mirá, te cuento lo que me pasó ayer rapidito. Si querés nos sumamos y vemos. Está bueno eso. Vos sabés que lo que... Y vos también, Cristian, si querés en la 1 darle, sumate, como quieran ustedes. Ustedes saben que lo que me pasó fue que ayer, el fin de semana, estuve armando el telaraña común. Lo estuve como ajustando, pero la gestión nada más, ¿sí? No me cerraban algunas cositas y le ajusté la gestión. Lo puse... en un par de plataformas que lo estoy probando obviamente, con unas cuentas chiquitas, y también en una plataforma de un amigo que me dijo si quería obviamente, ¿no?, mostrar esa plataforma. Primero le dije déjame chequearla, le puse el bot con un apalancamiento de 1000, no me di cuenta, viste cuando armás el bot rápido, la plataforma taca taca taca, y le metí el bot, lo dejé una de 1000. Le estoy contando algo interno, ¿no? Algo que ni saben ustedes, algo que me pasó a mí. Lo dejé. Vos podés creer que, no sé, a los 2 minutos, no, a los 2 minutos, al otro día, pero tremendo era el bot. Me hizo no sé cuánto porcentaje, digo, wow, tremendo, ¿no? Ponerle que me hizo un 20%, pero en minutos, y al otro día lo vuelvo a poner. Cuando lo vuelvo a poner, no, casi, no sé, llegó, no saben, tremendo, la gota que me salía. Así que tuve que meterme un poquito de forma manual, amplié un poquito la cuenta, ahora le bajé el apalancamiento a esa cuentita, y después, bueno, vamos a ver los resultados con el tiempo. Si el bot trabaja bien, lo dejaré o lo iré modificando en esa plataforma que no funciona de la misma manera que otras plataformas, por más que sea el mismo bot. ¿Ven? Ese era el ejemplo que les quería decir. Vos podés tener el mismo bot, Pepe Gatillo, que yo, pero en otra cuenta o en otra plataforma, o la cuenta quizás la tuya es, no sé, es estándar, la mía es, ponele, no sé, 0, o la tuya es centavo. Siempre algo distinto hay, ¿sí? Inclusive quizás si estás en otra plataforma y las dos son estándar, el spread, la diferencia, el deslizamiento, muchas cosas. Tienen que tener cuidado de eso y chequearlo, ¿sí? Así que bueno, probalo al PPS, ¿cómo es? Al telaraña, probalo, te recomiendo que lo pruebes. Bueno, viste que te pasé 3 pares que suelo, esos 3 pares son tips que te doy si querés agarrarlo. Son 3 pares importantes que los podés utilizar en ese tipo de bot que te pasé, que armé, donde el precio está más consolidado. Y vos dirás, ¿y por qué lo usas en el oro? Yo lo uso en el oro porque estamos en vivo y el oro hace movimientos muy bruscos de golpe, y obviamente que me puedo arriesgar a que me vaya muy muy mal, pero me meto con algún yin yang, que eso es lo que con el tiempo en otras dimensiones les iré explicando, ¿no? Pero mientras tanto, por eso es medio semiautomático el bot, porque muchas veces le meto mano yo, ¿viste? Para poder cerrar una operación que se puede llegar a complicar si el bot solo la tiene que gestionar. Pero por eso te digo, probalo. No sé vos si lo estás probando en alguno de esos 3 pares que te pasé. Después podemos ver, sobre todo en el CAD, en el NZD, en el AUD, que estén mezclados ahí, suelen consolidar bastante y los utilizan en varios bots, ese tipo de pares, ¿sí? Y si no, bueno, fijarte la gestión, ¿sí? Tratar de buscar el horario exacto, los minutos, lo que hacemos todos los días acá. Eso está bueno, ¿sí? Así que vos probalo. No importa, como seguramente lo estás probando en demo, no importa si pones 3 o 4 pares, mejor, ponen 3 y fíjate en cuáles te rinde bien. Sí, porque si vas probando de a uno, capaz que te lleva más tiempo. Si te funciona bien, después vas viendo, vas ajustando ese par, por qué te funcionó bien, capaz que justo fue ese mes. Porque todo se va actualizando. Y quizás al dejar los otros 2 pares no pudiste saber si anteriormente ese mes te dio, no sé, ponerle profit en ese par, dejaste los otros 2 pares que seguramente a futuro es capaz que te dan más profit que ese. Por eso es el backtesting que hay que hacer en esos pares, bajar un buen historial de por lo menos como mínimo 5 años. Pero todo eso, gente, te lleva muchísimo tiempo, ¿viste? Muchísimo tiempo. Fíjate, yo el bot que armé, que le estoy compartiendo acá, que voy a subir este fin de semana, acá lo ven. Vamos a ver, yo le hice un backtesting, me gustó, lo probé varias veces. Imagínate que estoy con otro bot, pero justo se me surgió en la cabeza una gestión y me puse a pensar y digo, ¿qué pasa si el precio revienta una zona en segundos? Pero en esos segundos, cuando revienta, está tocando un techo, y a la vez cuando toca el techo hay un patrón, obviamente no hace un martillo o un doble techo o lo que sea, una estructura, y hace una vela, obviamente clímax, ¿no? Un clímax.
entonces me voy en contra, un retroceso. Bueno, entonces ahí está, buscando la volatilidad rápida de ese momento y viendo. Pero estoy con otro bot que me interesa más, Armando, ¿sí? Este lo vamos a tirar el fin de semana, ¿sí? Si subo el video, seguramente va a ser de 5 o 10 minutos más, ¿no? Con música, explicando un poquito algún backtesting de la libra dólar. Pero andás a ver si en el US30, en Bitcoin, no sé, en el libra yen, no sé, andás a ver si no funciona mejor. Yo lo estoy probando en el libra dólar, pero sé que sirve para todos los pares y temporalidades, y seguramente hay que buscar en qué sesión, ¿sí? Pero bueno, ahí está. ¿Te gusta el fondo? Son velas japonesas, ¿eh? Bien, son todos Pepe. Estos son los Pepe que están en Discord. Bien, nos vamos acá. A ver, se me está pasando el tren a mí, ¿viste? Por charlar. 9:30. Gente, si quieren que nos sumemos un poquito a lo que es... Uy, me quedó el fondo acá. Al Discord me avisan, ¿eh? Si no, no hay problema, yo sigo acá operando, ¿eh? En los 3 pares lo estoy probando, bueno. Más libra dólar, bueno, libra dólar, bien, bien. Seguramente te sirvió de experiencia el oro y le tenés un poquito de miedo. Yo, por ejemplo, probé la plata, no sé si eso lo escucharon, y no me dio buen resultado, pero porque no conozco bien el movimiento en el broker, con el spread, con algunas cositas, y no me dio buen resultado. El primer día me dio muy buen resultado, el segundo me asustó un poquito, y después dije, bueno, igualmente no lo estoy chequeando al 100%, ¿sí? Hay que chequear, hay que hacer backtesting con el par que vos querés probar, ¿sí? O el índice. Así que bueno, seguimos con la musiquita, gente. A ver si voy a buscar mientras... Libra dólar, vamos a chequear la libra dólar, a ver. Libra dólar. Fuego. Opa. Che, esto puede romper hacia el alza, negro, ¿eh? ¿Quién estaba en ventas acá? A ver, párate, vamos a ver. Bueno. Perdónennos. El chef está débil. Supuestamente... No, perdón, el chef está fuerte. El franco suizo está fuerte. Pero he tenido tanta mala experiencia con el franco suizo. Yo me metería para... Mire, ¿quieren ver Eurochef? Por ejemplo, para ir en venta. Vamos a buscar el Eurochef y después me contás. Vamos a ver cuánto corre por día, cuánto recorrió, ¿sí? El tiempo que suele hacer en movimientos, ¿no? Que son promedios diarios, semanales o mensuales. Vos podés ver que si recorrió 100 pip y hizo 80, le quedan 20 por promedio. Puede hacer más, pero... o menos. Eurochef hacia la baja, a ver. Oila, pero que... A ver esto, ¿cuánto hay de acá hasta acá? Ya, me le meto de una. Seguramente me como el retroceso, ¿eh? Muy poquito le meto ahí, ¿eh? Ya, mira, ni lo dudo. Y ahora se va para arriba. Ahí está. Señor kiosquero, me voy con el agujero. Eso. Uy, pero estoy en 30 acá. Bueno, agarramos momentum. Vamos a ver si se va para arriba. La veremos acá arriba. Vamos a ver. Sí, señor, yo lo pongo. ¿Y? Eurochef. A ver, acá. No tiene trabajo. Yo trabajar no quiero. No quiero. Por eso pongo el dinero. ¿Y? En esta bolsa, por favor. Señor kiosquero. Eso, vamos a sacar esto rojo que tapa todo. Kiosquero. Bueno, ahí estamos. ¿A quién? ¿Conocen, señor kiosquero? Sí. Yo estaba en ventas, pero pude aguantar promediando. Muy bien, genio, lo mejor que podés hacer. Un consejo, Cristian, confía en mí. ¿Cuánto solés meterle cada vez que operás sin promediar? ¿0.1? ¿0.2? ¿Cuánto le metés? Pásamelo. Yo te doy algo y quiero que lo hagas en una semana y después me contás. Al chef. Bueno. Señor kiosquero.
kiosquero. Señor kiosquero. ¿Conocen esto? ¿Les gusta? ¿Un poquito? Señor kiosquero, el Piti hablándole kiosquero, ¿no? Bien, ahí pusimos un par de canciones bonitas. También podemos poner... hay un par de canciones, mira, ¿quieren rock? ¿Querés rock? Mira, escucha esto. Escucha esto. Escucha, mono, mira, de los dos parlantes. Va. Subile, 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 1, 2, 3. Rock. Rock. Los chicos saben dónde está la acción. Están preparando mientras baja el sol. Rock, 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 rock. La banda que les gusta se presenta hoy. Quieren rock. Ahí está. Más o menos. Ahí limpita la gráfica. Le tendré que sacar esta media móvil también, pero la dejo ahí de cabla, Escucha. Rock, 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 rock. 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 Subo al escenario y veo de repente. Bien, ahí estamos. Voy a buscar agua caliente. Por la duda le pongo break-even en positivo. Ya vengo, gente. Disfruta esto mientras la música, Sus banderas y cantan como siempre. Ay, qué lástima que le puse poquito. No lo vi eso. Bueno, no pasa nada igual, Ya vengo. Queremos rock. Queremos rock. 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 Rock, rock, rock. Están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Quieren rock. Rock. Quieren rock. ¿Enteraste lo que le pasó al ladrito, ahí en Mendoza? Esos puercos lo agarraron. Él no se merece esto. Netísimo, Es un pibe bueno.
Qué cosa loca vivir así. Somos una banda, nos dedicamos a transar. A ninguno de nosotros nos gustaría trabajar. Ganamos más plata, sí, tenemos nuestras limusinas. Y nada va a pasar porque transamos con policía. Pero cuidado, hermano, con quién estás transando, porque si vos me jodes yo saco, pum, te mato. Y como también transo, tengo mis camaradas que por hacerme un favor tiran tu cuerpo a las ratas y te agarro. Yo te parto, nunca vengas con tus trazas a mi territorio marcado. Mis compas no duermen y están buscando si algún traza a mis clientes me está robando. Trazan, 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 trazan. Trazan, 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 trazan. Tengo el mejor producto del condado, calidad, precio, todo arreglado, primera mano. No te enrosques cuando vengas, acá nadie va a tocarte. Cuando vos transas conmigo es como que tenés un dios aparte. Mira, conozco un gil policía de civil, vigilaba mi pandilla, nos quería hundir, ¿no? Pero sus propios compas nos pusieron las pilas, nos dijeron cuidado, eso es una ortiga. Yo les dije que lo dejen, vamos a hacer una tranza. Cuando me voy ustedes vienen y pa por la espalda. Ahora están acá lavando platos de otros y cuando terminen su boca seguro le van a poner un choto. Sé que cuando salga conmigo... Bien, gente, ahí vengo con agua calentita. No está tan caliente encima, me quiero morir. Pero bueno, a ver cómo esto. Bien, bueno, cayó. A ver, ahí un poquito, déjame ver. Le voy a dar un ejemplo. Ahí voy, supongamos que ahí vas, acá voy 10 pip, 11, 12 pip voy, ¿no? Pero el lotaje que me puse es poquito. Me voy a pagar algo, ¿sí? ¿Cómo me lo voy a pagar? Algo. ¿Sí? Voy a poner acá, cerrar, a ver si... Suponete que... Ahora le explico, espera un segundito. Me pagó algo por si sube. Muy poquito, pero para pagarme algo, para sentir que me pagué. Ahí me pagué algo, ¿sí? Si el precio sube y me saca, yo ya me pagué algo y puedo volver a arrancar en ese tiempo perdido, que es el mismo que si vas a hacer una operación de nuevo cero, de cero. Arranco de cero o no opero más. Ahora, sigue cayendo, se dio bárbaro. Hacemos 20, 30, 40, 100, los pips que nos dé el mercado. Se devuelve. Esa velita está diciendo voy a sacar los stop de los que vienen acá en caída, o directamente quiere llegar al alto este en algún momento. Pero si viene y no llega, porque llega este número acá, por supongamos que es un soporte o una resistencia de un punto pivot, debe ser este que está acá, ponele que lo respeta y cae, bárbaro. Yo inclusive esos, por ejemplo, vamos a bajar un poquito acá, les explico. Supongamos que ahí está, el Piti estaba full acá con un poco un poquito de música. Bien, hip hop. No, supongamos que vos acá operaste un lote. Vamos siempre con un lote el ejemplo, ¿no? Y bueno, si ya te hizo, yo opero en scalping. Al hacer scalping vos no pretendas de golpe, lo hemos hecho porque hemos hecho 100 pip, 200 pip hemos hecho en vivo, pero no prendas que con 5 o 6 velitas haga 80 pip, ¿no? Estamos en vivo una horita y opero en vivo todos los días, 2 operaciones, una, 3 o ninguna, según, pero tratamos de operar todos los días. Si acá la distancia son por lo menos 10, 15 pip, ya está bueno para pagarte algo. ¿Qué más esperás en esta temporalidad? Ahora, si estás en H1 no vas a esperar 10 pip, por lo menos 20 como mínimo, ¿no? Pero me entienden, ¿no? La dimensión, la fractalidad de macro a micro, de micro a macro. Entonces, yo acá me pagué algo, es el ejemplo, que vos te lo tendrías que estar pagando si tenés 50 o 40 pip, o 30, o 20, o 15 también en H1 y te querés pagar algo. Entonces, tenés que pensar, sí, ¿por qué me pagué? Supongamos, ¿no? Acá justo cuando hice la operación puse muy poco lotaje, pero supongamos que tenías un lote. Yo en el lote, al estar viendo acá, justo estaba en M30, dije, wow, qué bueno, mirá, llegué a esta zona. Pero como sé
que cuando vieron que me metí de golpe, hay veces que estoy 2 horas buscando y hay veces que encuentro el momento, el momentum y ¡pum! Le tiré. Cuando vi que venía, le tiré. Por suerte se dio, hay veces que se da, hay veces que no se da, se dio. Ahora, lo próximo que está llegando es acá. Entonces, vos calculás, supongamos, si de acá hasta acá, de acá hasta donde vos hiciste la operación, tenés, no sé, 50 pip y va 30, pagate la mitad. ¿Sí? Porque vos no sabés si se puede dar vuelta. No esperes hasta acá con el TP, pagate algo. Ahora, si la distancia es chica, vos sabés que acá se puede dar vuelta y puede venir hasta acá y caer, o te vas a otra temporada más grande en H1, ven, miren lo que es esto. Vos decís, wow, esto se viene de cajón, una vela más hasta por acá. Bueno, entonces te pagás un poquito menos o la aguantas un poquito más, pero siempre igual pagate algo. Objetivo es pagarte algo. Mira, si ahí me saca, yo me pagué algo y me puedo volver a meter, ¿sí? Dependiendo del horario, si me tengo que ir, si no me... El ejemplo está dado, ¿sí? Lo importante es que vos te pagues, no eso que es que he visto muchos que les da resultado, no está mal. Muchos, y me ha pasado, y hay veces que soy terco y digo, no, le pongo el TP acá. Y por más que falte un tic, no lo cierro. Y por un tic se da vuelta y te toca el stop. Bueno, bravo, bravísimo. Como duro, como rulo estatua, te felicito, respetaste las reglas, está bárbaro. Pero hay veces que hay que tener un poco de coherencia y decir, loco, algo me pago. Porque, ¿no? Obviamente, esperándolo te lo va a tocar, ¿no? No está mal respetar las reglas. Pero tampoco es no dejar de respetarlas porque faltando 2 pip o 3, o viendo, ¿no? Que se acerca una fundamental o que hay un cambio, o viste un patrón distinto. Y tampoco meter mano por meter, ¿me entienden? Pero si da, está bueno pagarte algo. ¿Ven? Ahí, qué suerte que me pagué algo que si no me hubiera pagado, si sabía que se devolvía, obviamente me pagaba todo. Pero uno no, la idea es que siga cayendo, ¿no? Ahora, puede ser que venga, me toque el stop, sigue cayendo y le meto de lo que gané, la mitad de lo que gané. Por ejemplo, si de un lote gané 0.5, el otro 0.5 lo dejé participando con un break-even, me lo saca a la segunda orden, me la saca, la que me quedo en el bolsillo, en el depósito, supongamos que 0.5, supongamos redondear, hiciste $100, bueno, operá 50 de vuelta si querés volver a operar, no opere los 100, así vas sumando. ¿Sí? Y el ejemplo que le quería dar al amigo acá que me decía, a ver si me puso 0.05. Bueno, mira, te doy un ejemplo, haceme caso, te va a costar, pero hacelo. Vos fíjate esto, si podés, vos hacé lo que quieras, yo te doy un consejo, vos hacé lo que quieras. Si podés, ese 0.05, por una semana no lo operes. Operá, dividí en 3 operaciones. Llegate a 0.06 y pone, obviamente que es poquito, vos decís, está loco. O probar en otra cuenta, 0.01, 0.02 y 0.03, que la suma te dé 0.06. Vas a estar operando lo mismo, pero la ventaja que vas a tener, por más que ganes menos, que vas a ganar muchas más de las que perdés, ¿sí? Y eso va a ir sumando, ¿me entendés? Después cuando le agarra la mano, la rompes. ¿Por qué? Supongamos que este es el rectángulo tuyo, ¿no? Vos, supongamos que hiciste una... Para ver ahí. A ver si te sirve. Hiciste acá ahí. Una compra, el precio cae. Suponete que le hiciste a 0.01. Yo sé que no es nada, está loco. Vos haceme caso. 0.01 cae, le podés poner otros. O también podés hacer 0.02, 0.02 y 0.02 o 0.03. La última, el último toque de tu vida. Y después respetá. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Que si cuando abriste esta orden que está acá, la última de 0.03, acá que la abriste y el precio sigue cayendo, el stop que va a estar acá, supongamos que pusiste un stop acá y no haces más órdenes, cuando te toque, vos vas a estar perdiendo, en definitiva, lo mismo que hubieras perdido con 0.05 acá arriba, ¿me entendés? Porque lo separaste con más chance, lo agarraste más abajo promediando. A la vez, quizás perdés menos inclusive, porque el 0.03 lo agarraste recién acá abajo, ¿me entendés? Acá hiciste la compra, no acá arriba, ¿me entendés? Acá arriba hiciste vos 0.05, de acá hasta acá abajo ponele que perdiste $100, un ejemplo. Ahora, si vos pusiste 0.01, acá capaz que son $10 nada más que perdiste, más este otro son $20, y este otro que está acá son 30, capaz que perdiste 50, tenés para hacer otro tiro más, ¿me entendés? De 3 más.
Tenés que sacar la cuenta, vos buscarle la vuelta, haceme caso, no importa si se cruzan las medias móviles y los order blocks y todo ese mundo que te venden de mentira, vos tirate la matemática, haceme caso. Vos buscarle la vuelta a la gestión de riesgo, nada más, y a la psicología de mantener, y si tenés que cerrar, a la psicología de no hacerte trampa. Haceme caso, tirá así o le metés 0.02, 0.2 y 0.2, 3. Más no, después te enseño otras cositas que te van a interesar para cuando después de la tercera sigue cayendo. ¿Qué podés hacer? Pero haceme caso, probá eso. Lo mismo que haces siempre, date unos pips más o unos pips menos. Andate a, si operás en M1, andate M15. Marca las estructuras y hasta ahí marca una zona, una grilla de zonas donde te parezca que está buena la zona que se puede revertir como segundo tirito o como tercero. Pero lo que voy en matemática, si acá tenés un lote y cae hasta acá, perdiste un ejemplo, 100. Ahora, si en vez de un lote acá le pusiste 0.1 o 0.2, 0.3 y 0.5, la suma que es un lote, el de 0.5 que está acá, de acá hasta acá, ¿sí? ¿Cuánto es? Capaz que son 30, ¿me entendés? $30, un ejemplo. Más este otro que era la mitad del de que está acá abajo, 10. Más este 10, tenés para hacer, ¿entendés? 3 tiros más todavía. ¿Me entendés? Lo importante es que vos salgas en profit, sin hacerte trampa. La rompé, negro, ¿eh? Haceme caso. Y después te tiro más cositas si querés. Igualmente, es todo, ¿no? Subjetivo, ¿no? Porque es subjetivo y hay que ver qué pasa en ese momento, en ese acontecimiento donde vos vas a hacer la compra, la venta, con qué par, con qué sesión, si viene, no sé, si estás en Londres y pasaste a Nueva York, si justo abrió, no sé, Chicago, si justo está una fundamental y justo se movió y te vas a favor de la fundamental, pero fue una amague porque después se ajusta el mercado y suele ir hacia el otro lado. Hay que ver, pero lo importante es que vos te des cuenta de eso. Olvídate de indicadores. Mirá, acá te muestro esto. Estos que están acá, como digo siempre, ¿ven? No sé si lo ven, pero acá tenés, mirá. Miren la mecha, ¿ven lo que me salvé? A lo que voy, lo que me salvé, ¿ven? Prácticamente, miren, ven la mecha ahí, llegó hasta esta zona. Entonces, la pensamos bien. Obviamente, si sabía que se iba a devolver y la pensaba también, me sacaba todo. Pero ¿qué pasa? Capaz que es una mecha que está devolviéndose y qué mejor que agarrar una venta acá arriba ahora, ¿o no? Porque si sigue subiendo perdés menos y si cae, porque ya subió, agarrás de vuelta a la misma distancia o un poquito más. ¿Sí? Esto es como un resorte que va pum, 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 pum para arriba y puede volver de vuelta a romper hacia abajo. ¿Sí? Para romper esto, porque todo baja y sube, ¿no? Entonces tenés que buscar la vuelta, es matemática, es lo que les voy a explicar a todo en la dimensión 3 y en la 4, estar con eso. Vas a tener que saber un poquito de gestión y si no, vamos a estar ahí para ayudar, ¿sí? Pero bueno, esa es la idea. Olvídate el resto, loco. Olvídate los órdenes, los imbalances, las mentiras de créanme, gente, lo que le digo, ¿eh? Hagan lo que quieran, ¿sí? Si te resulta bien, bienvenido sea, ¿sí? Ahora, no está mal que gracias a un imbalance, a un order block, a un fractal, a una onda de Elliott, a Wyckoff, que encontraste una reacumulación. Escucha. Me encantó. Que encontraste. Muy bien, Vamos, otro, por favor. Muy bien. Me gusta eso, ¿eh? Qué bonito. Otro, por favor. Bien, no, si encontraste una reacumulación, una acumulación o lo que sea, y te sirvió para hacer, ¿no? A lo que voy. Uno cuando vieron recién, yo me metí y le pegué, pero le podría haber errado. Ahí empieza la gestión. Pero si le pegaste en el primer tiro, pero sacarle una foto, acordate ese tiro y capaz que se pueda volver a repetir o no. Pero yo ahí lo que busqué, no es que busqué que acá abajo llegamos a una zona de order block y voy a buscar una compra. Capaz que alguno se metió en compra acá, seguramente por eso subió. No es que subió porque tenía ganas, ¿no? Porque acá compraron los amigos. Pero yo me metí en el momentum de que caía, por ejemplo. Y también me podría haber puesto acá una orden pendiente de compra. Entonces ganaba con las dos. Pero también no es tan fácil así, ¿no? Hay que vivirlo en la cancha, ¿no? Como el video que les compartí de que se te va a caer alguna ropa, alguna remerita en la guerra, ¿no? Se va a romper alguna camisa, alguna remerita. Mírenlo el video que está muy bueno, gente, ¿eh? Y bueno, y ahora se acerca una fundamental, me parece. A ver acá de fondo. No, porque estamos en velas de M30. Acá tenemos una fundamental de alto impacto que si la toco, bueno, acá estamos viendo, es lo que veíamos, lo de la confianza del consumidor, ¿sí? A ver, ¿qué dice acá el amigo? Otra vez libra dólar a donde mismo. Dice, ¿qué temas estos de Piti? ¿Viste? Ahí te comparto otro si querés, ¿eh?
A ver, ¿qué hora es? ¿Podemos hacer alguna entradita? Son las 9:57. A ver. Vamos a ver un segundito. Pará, que me faltaba algo importante. Aparte del Piti, acá les había traído otro grupo, si lo encuentro. Bueno, a este lo conocen, ¿no? Este también se los voy a dedicar acá a los amigos para que disfruten un poquito. Escucha esto, Escucha esto, Desde lejos no se ve. En vivo Los Piojos. Estas ya las conocen, pero ahí va, escucha. Tomate un mate, negro. Vamos a... bueno, miren qué linda mechita. Esto que está acá, vamos a pasar a vela de un minuto para que vean lo que es esta cuchilla. Acá, en esta zona, el bot este que está acá, este tendría que haber hecho una operación, por ejemplo, ¿sí? El bot, no les quiero decir el nombre, se ve de ahí arriba, ya lo van a ver en el video del fin de semana, si hago tiempo para hacerlo, ¿no? Miren, lo tengo activado y todavía no me abrió ninguna orden el tipo, ¿Estarán dando? Sí, ¿cómo que no? Ya que estamos con los bots, vamos a ver cómo anda el telaraña acá, Che, ¿esto cerró algo acá? Bueno, ahí vamos con el telaraña, Vamos a ver si recupera. Va menos 27. Lo voy a tener que dejar. En algún momento cuando pase a positivo y esté por encima de 50 o de 30 o de 20, que no se me pase el tiempito, lo voy a cerrar, ¿sí? Capaz que es hoy. Veremos qué pasa. Ahí va, Así que está. Bueno, joya, están dando. En un rato vemos si sigue. Y si no estamos en vivo, después se los muestro, ¿sí? Ahí vamos. Pepe Gestor, A ver acá, el Pepe Gestor este. Bien. Bueno, ahí vamos. ¿Esto qué es? Ahí está. Arriba. La gente camina muy bien, la gente conducente, calante la tumba, parece que te va a empezar, que se va la siga, una poquita amiga, me gusta que diga, solo policía, se ve la herida, luego boca la frutilla de la. Qué buen tema, loco. Los discos no se ve, no. No se ve. Ahí estamos. ¿Cómo andás, Pepe Gatillo? ¿Estás en la compu vos no? Avísame cuando mucho, Avísame, Pepe, si estás. Arriba. Eso. No se ve. Desde lejos no se ve. No se ve. Y no. Bien, vamos a ver si encontramos alguna otra. Pero ya son las 10, che. Quería estar... ¿Cuánto hace que estamos? A ver, si pasó la horita y media, ya casi no. Bueno, el ejemplo está dado igual, ¿sí? Podríamos haber hecho mucho más, pero un ejemplito en vivo está bueno, A ver, son las... ¿Qué hora es? 1:23, gente. Bueno, sabían que solíamos estar, seguramente volvemos a esa etapa, ¿no? De estar 3 horitas y media todos los días en vivo, operando, analizando, charlando, música. Ahora bajé un poquito, ¿no? Porque si no, estaba todo el día acá, gente. ¿Por qué? Porque cuando apago esto, no es que me voy a dormir. Sigo con cosas mías, ¿sí? Con bots. Entonces, como que ahorro tiempo, ¿me entienden? En vez de tirarle 3 horas al vivo, 3 horas y media, le tiro 1 hora y media. El resto, voy haciendo backtesting y cositas en esa otra hora y media, ¿sí? Entonces, como que voy diversificando.
Y capaz que puedo empezar a meter cositas para el bot este que voy a compartir el viernes el video, el domingo, el sábado, no sé. Vamos a ver si tengo ganas, ¿no? Che, qué raro que acá no me hizo ninguna operación el bot este. A ver si está... Ahí está, no, están re enojados los amigos acá, ¿eh? A ver. Parámetros. Esto está bien acá, a ver. Tip, 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 down. Voy a ponerle 10, a ver si me tira. Para tirar una, le voy a cambiar el arsenal acá. Velas hacia la baja. Cantidad de pip por segundo que dispara. Ahí. Coeficiente intelectual en por 2. A ver acá, 5. A ver, ahí ya si me tira una, le voy a poner forma exponencial. La bruta, la bestia. Ahí estamos. A ver ahora. Tú que ahí habría una orden, ¿te imaginas? Vamos a ver un ratito. Cuando venga la noticia fundamental, seguramente. A ver, ahora no, pero es a las 11, gente. Bueno, cuando mucho, después se lo muestro si lo estoy grabando. Pero no, tengo que hacer otras cositas. Escucha, vamos. Ay, ay, ay. Miren, salió Xinjiang. Esto es lo que les decía al amigo hoy del ejemplo del lotaje. Fíjense acá, ¿ven estas pelotitas? Esta flechita, este Xinjiang, esta Capitán América. Hay bombitas que suelen salir. Bueno, esos indicadores los creé yo. Pero no es que porque sale una flechita vos tenés que comprar o vender. Es... Obviamente muchos lo utilizan. ¿Ves? Sale la flechita, mirá qué bueno acá. ¡Wow! Mirá, de acá hasta acá. Bueno. Lo que me interesa de esto es enseñarles o mostrarles, y muchas veces sale una flechita, por ejemplo acá, mirá, salió la pelotita. ¿Qué significa? ¿Una pelotita por salir? No. Espérate, a ver. Bueno, muy lindo, los piojitos, pero les quiero explicar bien esto, que si no, no vamos... Estoy solo, gente. Esta pelotita indica cuando sale la pelota. Acá si vas a otra temporalidad, seguramente no está, o puede estar. A ver, miren, ahí salieron pelotitas también, bombitas, ¿la ven? Esas bombitas son volatilidad que está fuerte en venta. ¿Sí? Yo hago que aparezcan esas pelotitas cuando hay mucha volatilidad, ¿sí? En ventas. Pero ¿por qué le pongo color verde? Porque puede pasar de que haga un retroceso, que ahí lo hizo, ¿ven? Pero tiró no sé cuántas bombitas. El Xinjiang son zonas de sobrecompra, sobreventa mezcladas con algún indicador tendencial. La flechita es un Ichimoku mezclado con un MACD, mezclado con unas medias móviles que te va indicando también zonas interesantes. Entonces vos sabés que en vez de llenar de indicadores acá, también no sé para qué los ponés, pero te pueden ayudar, por ejemplo, cuando estás por hacer una operación. Ah, mira qué interesante, tenés razón. Entonces vas y mirás, ajá, en el pasado, porque es todo pasado, estadísticamente hay una sobreventa. Bueno, interesante. ¿Me conviene hacer una compra o esperar un poquito que rompa este bajo? Quizás no me conviene compra porque la tendencia bajista, y sí me conviene venta si la pelotita sale acá arriba, pero tampoco me meto por la pelotita, ¿me entienden? Es como si ves un order block y querés meterte o no te querés meter. Es lo mismo, pero estos son indicadores que creé yo, ¿sí? Y de fondo, si ven ahí, le he compartido los pepes. Esa es, ven esos rectángulos, son velas de 30 minutos. Le podés poner una hora, como acá vivimos viendo en el planeta Pepe lo que es de macro a micro, de micro a macro. Me manejo con todo ese mundo de meterte adentro de las velas, ¿sí? Y de pasada aprovechamos y metemos 30 minutos de fondo. Cuando estas velas son acá de 5, ¿cuántas van a ver? 6 por 5, 30, 6 velas, ¿ven? Si las contás son 6. Y si vas a un minuto va a estar más lleno, ¿ven? Bien, miren, no se asusten por estas pelotitas que salen tantas. Che, ¿qué hago una compra acá? No, te está diciendo que hay fuerza de venta, ¿sí? Y en M5 sale menos porque está preparado quizás para M5, o te metes a M1, lo configurás y van a salir, en vez de 100 pelotitas, una sola acá y otra acá. Ahora, si en el futuro sale otra pelotita y en el pasado estás viendo que salió y se respetó, podés pensar en una compra o una venta, porque estadísticamente se viene dando bien, ¿sí? Ahora, si sale así, no te vas a meter en una compra cuando salga una pelotita verde, ¿me entienden? En el de 5 tiene más sentido porque salió una sola vez o dos la pelotita, o el Xinjiang, ¿me entienden? Salió bien acá, un Xinjiang próximo puede ser que hagas una compra. Ahora, a favor de la tendencia, arriba mucho mejor que si sale abajo, ¿no?
Pero bueno, es así. Gente, voy a llamar a Pepe Mila y les voy a regalar, a ver si conocen esta canción. Mientras se la suelo dedicar acá al amigo, una canción para la gente que trabaja, obviamente. Y bueno, muy bien. Esa canción va para el amigo. Otro aplauso, por favor. A ver, ahí vamos. Mira, escucha, ¿eh? Escuchen la letra. Muy bien, gracias, genio. Esta canción es para el que está aplaudiendo. Ahí vamos. Escucha, 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 escucha. Muy bien, si te gusta, otro sonido, a ver. Aplausos para Pepe Mil. Eso, muy bien, ¿cómo estás? Pará que te pongo, a ver ahí. Pará un cachito. Pensé que no estabas, por eso digo, bueno, ya me voy. Si querés charlamos un ratito, parate que seguramente me vas a escuchar más tarde. A ver dónde estamos acá. Discord, acá, Discord, dimensión 1. ¿Cómo se pone el micrófono acá? Ya me olvidé de esto. No tengo micrófono, che. Ahí, a ver ahí. Hola. Hola. La Hola. misma pantallita abajo te aparece, po. Sí, vos sabés que... Ahí está en rojo, pero me dice... Puedes encontrar las instrucciones para habilitar. Como que no me deja, che. A ver. Bueno, no me deja... No sé si te estás escuchando. No me deja poner el micrófono, pero si vos querés charlar algo, no hay problema, ¿eh? Si no, nos vemos mañana o el jueves. Seguramente tiramos otro acá en YouTube si querés. Como quieran. Cuando esté, avísame y charlamos. No me toma el micrófono. A ver, activar micrófono. Dice, se denegó el acceso al micrófono. Puedes encontrar las instrucciones para habilitar el acceso a tu micrófono en el centro de ayuda. ¿Pero por qué? Si lo tengo puesto. Ah, párate, a ver. Déjame ver algo. Déjame ver algo. Eso, muy bien. Eso, me hacía falta efecto, digo. A ver ahí. A ver ahí. Ojalá que funque, a ver si ahí anda. Qué lindo que sería, ¿eh? Ya te aguantar con los sonidos, Sí. No, está hermoso. A ver ahí, voy a actualizar. Soporte me pone. Che. Bueno, tengo que ver por qué no me toma el micrófono. Eh, es muy raro. A ver ahí, micrófono. Muy bien. Mira, doctor, ¿me puedo bañar con diarrea? No, ese es malo. A ver, doctor, dice, ¿qué hay para los dientes amarillos? Corbata marrón. Claro, me estaba escuchando 30 segundos después, así que... Ay, cuá. Que no puedo agregar el micrófono acá. Qué lástima. Qué lástima. A ver si... Muy bien. Muy bien. A ver si puedo... Parate, a ver si le puedo dar acá. Voy a buscarlo, el de la plataforma. A ver, Discord. Un segundito, Seguimos mientras con música, con el amigo, Parate que voy a sacar acá el Discord. Un segundito. Si se carga el de acá y funca, bienvenido sea. Nos quedamos 5 minutos. Eso. Muy bien, Pepe. Pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, A ver, ahí. dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto Ahora sí, a ver ahí. lo lleva a la puerta del rancho. Hola, ¿me escuchás? Sí. fuerte y claro. Estar muy cansado. Qué grande, ahora sí te escucho. Tuve que abrir la aplicación del escritorio, porque no me tomaba la de la plataforma desde internet, viste, un explorador. Pero bueno, ahí estamos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, pues, ¿cómo estamos por allá? Muy bien, lindo, lindo, acá andamos. Así que estaba full con el trabajo, ¿no? Como siempre, obviamente, por suerte. Sí, pero ahora como que me cambiaron el turno, así que estoy de tarde. Ah, buenísimo. Trabajaba en la NASA, che. Ojalá. Hasta el próximo año no viajamos al planeta Pepe. Por eso te conozco, dice. Cuando vamos para Marte, siempre vemos tu ciudad ahí. El planeta Pepe ahí metido. Che, así que estás probando los bots. Qué bueno, ¿eh? Muy bueno eso, ¿eh? Muy bueno, la Sí, verdad. los tengo.
Sí, los tengo, los pares que te dije, pues tengo como 3, 4 pares. Ah, buenísimo. ¿Y alguno ya abrió, cerró algo o no? ¿O están ahí todavía? ¿Los tenés desde cuánto hace más o menos? Un No, año y medio, dice. anoche, Ajá. Desde el anoche. único que me había, sí, Y no te abrió ninguno todavía. el Outcat me abrió, Libra Dólar, Ah, el Outcast te lo abrió. no, sí, Bien. me parece que por el spread me lo abrió, no. Ah, no, el otro güey. Ah, mira, ¿es mucho el spread que tenés? Como dos, por lo menos dos pipas, ¿no? En la hora de noche, sí, tiene dos pipas acá, ¿Viste? dos y No, es media. tremendo. Bueno, hay que probarlo. Haceme caso, probar una semanita en esos pares y después me contás cuánto mucho me pasa. Pasame, ¿viste? Vos en la dimensión 2 en la parte de la biblioteca, donde está el bot o las cositas, ahí si querés tirar el archivito ese si querés. O como quieras vos, para ir viendo. Sí, dale. Y después lo que podemos hacer es avísame algún fin de semana cuando tengas, así vemos qué táctica podés hacer con el bot y para implementar alguno de los Xinjiang que vos sabés. A ver cómo lo harías. Así te voy mostrando algunas cositas. Tenemos que buscarle el fin de semana que podamos los dos. ¿Qué? Yo de mañana a las 5 de la mañana estoy despierto, si querés. Dale. Me levanto temprano, aprovecho, viste, que no hay ruido, estoy de las 5 todos los días estoy haciendo estas cosas, me encanta. Me levanto a las 5 de la mañana, 6 opero, y si es fin de semana estoy, ¿cómo se llama? Haciendo backtesting, probando prueba y error, miles de cosas. No termino ninguna, pero ahí están, todos los robots Rengo, viste. Pero bueno, ahí estoy, Igual ¿eh? me levanto, igual me levanto temprano, así que estoy haciendo Sí, prueba sí, y sí, error, sí, sí. pero me quedé con el Libra Dólar. Ah, El buenísimo. Dólar Chef hizo casi lo mismo del Eurochef. Salió disparado. Ah, bien. Acá a mí estoy viendo el oro, me disparó mal a mí. Acá vamos a ver qué hacemos. Me disparó mal El oro. el oro, sí, con el bot. Ah, sí. No sé qué hizo. También con Justo me te el. puse a charlar acá, no lo vi. Pero bueno, ahora en un rato veo seguramente la caída. Viste que cuando pasa esto, si lo agarrás lindo, la caída es hermosa, ¿me entendés? Hacia el otro lado. Agarra lindo. Hay que saber cerrar cuando caiga, porque muchas veces cae mucho más y te arrepentís. Lo que ayer hice, por ejemplo, fue cerrar en las otras plataformas uno de los dos que tenía y me quedé con el otro gestionándolo. Cada tanto le tiro una Sí. manual también, no queda otra. Pero bueno. Hay que estar ahí atento. Sí, matecito. Che, le voy a dedicar una canción acá al amigo Pepe Gatillo por estar, por compartir. Así que bueno, esta canción de fondo es para el amigo. Y bueno, y nos vemos en la semana, ¿sí? Yo te voy avisando. Si podés estar. Ya, pues, Pepe, mira. ¿Listo? Te mando la. Oye, ¿te puedo mandar una duda del robot al disco? Sí, mandalo, mandalo. Sí, sí, eso es lo que quiero. Que todas las dudas que tengas con el robot que te voy compartiendo o de la forma que tenés para agregar alguna operación, avísame y yo voy viendo. Capaz que te doy una idea y te sirve, o capaz que no te sirve, pero sobre todo del bot, a ver que si te tiró algún error, o si vos querés que haga otra cosa, o no sabés cómo usarlo, o no entendés algo de los parámetros. Eso está bueno porque la idea es que vos, junto con el bot, se complementen, ¿me entendés? Entonces vos puedas operar manualmente tranquilo, el bot por su lado, pero que a la vez vos te metas a operar con el bot para cerrar parte del bot, pedazo, meter manual para terminar de liquidar el bot y vos cerrás, ¿me entendés? Esa es la idea. El bot ese, como quizás de Te acá a mando 6 meses estamos probando otro distinto, ¿viste? Pero por ahora estamos con el telaraña. Sí, con el telaraña, estoy con el ¿Y telaraña la anterior? 2 en 1. El que ¿La era la anterior? viborita, el sneaker, el que estaba con I, que sería zapatilla, tenés cuidado con ese Sí, porque... ahí adentro le explique. Ah, Y ahí por- batallando. no, Ah, pero. te puedo contar lo que te pudo haber pasado con ese si todavía seguís batallando. Capaz que el bot ya no toma esas operaciones. Si vos apagaste la compu en Ah, algún ya. momento, el bot cuando vos lo No, no la prendés, pagué. o que haya pasado Yo creo que se algo puede haber, y... yo creo que Ajá. se puede haber caído el internet en un rato. Puede ser eso. Habría que ver Bajo, si... pero. No, habría que ver si el bot te reconoce esas órdenes que tengas abiertas, ¿entendés? No. Por eso, viste, en algún BPS está bueno, pero también hay que ver que no se le corte la luz, viste. Porque muchas veces se corta y vuelve de vuelta. Igualmente vos te darías cuenta, calculo.
Sí, Ajá. pero que yo lo dejo todo el día, pues yo me voy al trabajo y lo dejo ahí, Ah, pues. bien, Después vuelvo, ya no sé si se habrá caído el internet o no, está bien. en un lapso de, no sé, pues, 15 minutos, 10 Y minutos. el oro se está yendo, pero tremendo el El oro va oro. al alza, pero Pero mal, como un eh, cañón. Ahora, la caída que ajá. tenga, ojalá lo pueda compartir eso. A ver si llega a caer y estamos en vivo un ratito más, vemos cómo cierra en positivo. O cómo cierra en positivo. A ver, voy a ir acá, mirá. Bueno, después lo gestiono y cuanto mucho te voy explicando a vos algunas cositas. Che, bueno, nos vemos entonces. Perdón, tenías una duda, una pregunta de algo, del bot o de algo. Sí, la pongo en el disco de la Sí, dimensión 2 ponela que en me el pone en el disco en la dimensión 2, pero no en la biblioteca donde están las herramientas que voy compartiendo, ¿sí? Esas nuevas que agregué y sino en donde se charla. Estamos solos ahí, así que mandalo nomás, mandalo. Dale. Listo, yo cuanto mucho te mando un audio. Ya, De ve. eso cortito, ¿viste? Que mando. Sí. Arrancá a las 2 de la tarde y a las 7 lo terminás, pero por lo menos te expliqué bien a detalle. Y si me queda duda, te mando otro audio. Pero ¿Sabés sí, por qué hicieron ya, ¿sabés por qué hicieron el por 2, el por 3 y el por 5 en Discord y en WhatsApp? Por mí, me tinca porque por personas como yo. Que, bueno, vos sabés que me decía un amigo que cuando yo le mando audios, se ve el puntito, viste, que arranca y como que no se mueve. Va muy despacito. Imagínate, sabés que son 3 horas. No, una Biblia. Che, bueno, dale, no hay problema. Las dudas que tenga, pasame, obviamente. Si te puedo ayudar, bienvenido sea. La idea es que vos hagas dinero. Obviamente, para hacer dinero, primero te vas a tener que, viste, meter a la cancha, viste, para embarrarte un poco ahí en la cancha. Es así, no queda otra. Nada de lo que hay en el mundo, la mayoría de las cosas son todo vendehumo. Así que a la cancha, negro, haceme caso. Y que los audios no sean tan largos. Vos cuando. Después te voy a empezar a preguntar a ver si lo escuchás completo. Decía, le hacía preguntas por el medio, ¿viste? Tipo un profesor malo era. Che, bueno, mandalo nomás. Nos vemos entonces. Te regalo una canción y nos vamos. Muy bien. Y nos vamos yendo. No sé cómo saldrá esto. Espero que salga bien cuando se suma el amigo. Si el audio sale doble. Ojalá que no. Avísenme cuanto mucho. Y bueno, ahí vamos, con el oro que está en negativo con el bot telaraña. Vamos a ver, después les comparto, ¿sí? A ver cómo lo cerré. Así que bueno, chau. Nos vemos con esta canción dedicada para el amigo que labura como un chancho, Escuchá. Che, como un chancho, no comía nada, estaba todo el día tirado en el barro y comía lo que le daban de comer. ¿Sabés por qué hice un bot de zombies, no? porque estáis jugando. Porque hablan varios idiomas. Y como yo estoy en otra plataforma que hablan en inglés la mayoría, el zombie son bilingües. Sale del trabajo, Sí, pero sí, viene Son bilingües. Nos vemos, che. colectivo, esquivará unos autos. Chao. Cruzará la avenida, se meterá en Qué el. grande. Pasará dando saludos. Chao, gente. A unos vagos. Nos vemos, gente. Chau, chau, genio. Pasillo, y ve que va llegando. Nos vemos. Gente, súmense a los vivos. Bueno, hoy un poquito más largo fue. Espero que si mañana o pasado estamos de vuelta por YouTube, se me sumen, El que quiera, de los nuevos que están en la plataforma nueva, pasen a YouTube, ¿sí? Chau, 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 nos vemos. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Chau, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Bye, bye. De tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se va.